El Ministerio Público ingresó esta mañana al local del Colegio Regional Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo para verificar qué fue exactamente lo que ocurrió tras la denuncia de estudiantes de que se percataron de que habían quemado documentos de esta institución. Y no solamente hicieron la denuncia, sino que constataron el hecho. Encontraron los documentos que al parecer eran planillas de asistencia. Se constituye un hecho punible, Mauricio, con los detalles. Adelante. Pues así, compañeros, sí, a las 10:30 de la mañana aproximadamente nos estaban comentando los alumnos aquí del Centro Regional de Educación Saturio Ríos que escucharon algunos ruidos, pasos, gente que estaba corriendo dentro de la institución donde ellos están todos agrupados en una sola aula. Nos están comentando por lo cual este ruido fue bastante extraño. Comenzaron a recorrer, a hacer una patrulla en las inmediaciones de la institución y se encontraron con varios documentos quemados y vidrios rotos. Con lo cual llamaron a la Fiscalía, que llegó aproximadamente hoy a las 7 de la mañana y realizó también un recorrido de verificación dentro de la institución. Lo que encontraron los fiscales es que se tratarían de documentos que pertenecerían principalmente al área de secretaría. Esto es lo que decían al respecto. Son planillas, son lo que viene a ser los sueldos de los docentes, también hay exámenes, hay una nota, hay un documento especialmente que tiene que finiquitarse el 12 de mayo, estamos el 10 de mayo. Son documentos que fueron quemados por alguna u otra razón. ¿Hay algo que esconder? Según la directora de la institución, una de las personas sospechosas sería el sereno de la institución, ya que una de las puertas que habría sido forzada fue forzada por dentro, pero no por fuera, con lo cual se podría determinar o se podría sospechar al menos de una persona que cuente con la llave de las aulas o las oficinas dentro de la institución, y en este caso quien se encuentra en horas de la noche aquí es justamente el sereno. Aún así, la directora afirmó que no existen conflictos ahora mismo dentro de la institución, con lo cual alguna persona podría querer manchar el nombre o eliminar algunos documentos. Esto es lo que decía también la directora aquí más temprano. En el nivel medio tenemos algunas dificultades desde hace un tiempo, pero va entre los padres. Hay una comisión anterior y una comisión actual con una resolución del ministerio, y eso es lo que en algún momento fue como una crisis, ¿verdad? Pero por el momento no había nada. La policía también afirmó que realizará una patrulla constante aquí en las inmediaciones del colegio para evitar que esto ocurra, y también las personas que ingresen ahora mismo dentro de la institución deberán firmar con su nombre y su cédula para estar registrados en caso de que ocurra cualquier tipo de conflicto. Ellos van a permanecer aquí al menos hasta el jueves, cuando se debería dar al menos la reunión con el presidente de la República. Por el momento estoy aquí, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, gracias Mauricio. Enseguida regresamos contigo para hablar de la situación particular que se da también con los padres de esa institución.